El capítulo 24 o criminología cautelar preventiva de masacres. Este capítulo, pues como podemos ver, es una recompilación de todo lo que vimos en los artículos anteriores, en los capítulos anteriores, con respecto a las masacres, a la privatización, al porqué y a la venganza y demás características que vimos estipuladas en los capítulos anteriores. Aquí se nos explica que para prevenir las masacres, la criminología debe enfrentarse al detalle que dejó en el tintero, los más de 100 millones de muertos del siglo pasado, ya que como se nos explica, las masacres no son cosas contemporáneas, sino son cosas tan antiguas como la humanidad, explicándonos, por ejemplo, las antiguas inquisiciones, cuando se mataban brujas, y que esto va cambiando con el tiempo y siempre se intentará buscar un chivo expiatorio con el cual justificar esta búsqueda de riqueza mediante la muerte. Dado que las masacres se anuncian con técnicas de neutralización de valores, la criminología debe abandonar su pretensión aséptica para entrar en el campo de la crítica de las ideologías con el objeto de analizar las palabras y establecer cuando éstas constituyen una técnica de preparación de masacres con discursos vindicativos, incluso penales y criminológicos. Esto en Colombia lo podemos comparar con la analogía al genocidio, donde simplemente no se trata de matar a las personas, de matar a los grupos, sino que también con actividades como generar odio, intensificar demás de estas actividades, también se está incurriendo en este delito. Desde el capítulo, como lo explicamos, sobre las masacres y el por qué todo esto se ve en el capítulo 21 en adelante, además, Zaffaroni de intentar buscar una respuesta que incluya un necesario repaso histórico, el cual hemos venido explicando paso a paso por los capítulos expuestos. Zaffaroni y su equipo presentan las premisas de la llamada criminología cautelar, la cual se va a explicar a continuación. Se hacen preguntas como por qué un grupo de poder monta un estado de policía, elimina las limitaciones de su poder punitivo y aniquila una masa humana que señala, sustancializa como enemiga, como se exponía anteriormente. Nos explicábamos que todo el fin con tal de dirigir, de señalar a una persona como el enemigo. Así se puede hacer todo contra ella. Otra pregunta que se estipula es qué mueve la búsqueda de un poder absoluto al que nunca se llega y que termina con su propia ruina. Como se nos explicaba históricamente, las masacres suelen encubrirse con visiones religiosas y son tan antiguas como la religión y como la humanidad misma. Son preestatales, pues aparecen sociedades muy diferentes a las modernas y también entre sí, lo cual se nos explicaba en el porqué masacres. Toda esta verificación abre el espacio para una tesis que subyace con Hobbes, la cual se nos ha explicado en el capítulo 21, y que se deforma hasta la aberración en todo el inmoralismo que pretende legitimar el Estado de policía como única forma posible de organización social, la que naturaliza las masacres. Aquí se nos explica que esta es la naturaleza de las masacres modernamente. La lógica naturalizante es impecable. Si venimos fallados genéticamente y el gen perverso nos lleva a la violencia, pues que sigamos siéndolo así, como explica Carl Smith, ya que es un gen y no podemos actuar contra esto, ya que es humanamente. Lo amoral e irresponsable de la tesis de la naturalización de las masacres significa que se le puede dar toda la razón y se tiene que justificar para una actividad tan atroz como es una masacre. Nos explica el autor, es uno de los delitos, si no es que el más atroz de todos. En realidad no existe ninguna prueba de esta fatalidad biológica de la especie. Es más, ya que si pensamos, como nos expone un autor en el primer capítulo, un estudio que se realizó sobre unos pulpos y unos calamares en el mar, que decía que cuando la especie humana, tras mejorar sus medios tecnológicos y generar una masacre tan grande que pueda generar el fin de la especie humana, ellos serían quienes repoblarían la Tierra. En todo lo demás que hemos visto en los capítulos se verifican los sistemas penales. En el capítulo 22 se explica que son quienes canalizan la violencia didáctica, pero que es ese mismo poder punitivo quien rompe y tiene la facultad de romper los diques de contención. Y aquí estallan las masacres cuyos autores, a pesar de que se nos haya convencido que el sistema penal es un sistema de justicia, son quienes tienen la función de prevenir los generadores de dicha actividad. Ya debido a esta realidad, creemos que el jurista y no el criminólogo tiene que dejar a un lado las racionalizaciones, como se nos explica en el capítulo 21, de un contenido real, porque esta actividad es de un contenido racional, la venganza. Por lo tanto, su primordial y casi única función será la contención. El derecho penal, en tanto que contención jurídica de las pulsiones didácticas del poder punitivo y como garantía del Estado de Derecho, asumiría el momento político del papel equivalente al derecho humanitario en el momento bélico, ya que las masacres no solo están justificadas, sino
preventivas nacionalmente, sino también internacionalmente, ya que esto es algo que se vive en todo el mundo. En el derecho humanitario internacional se nos explica para contener un factum a la guerra y el poder punitivo del derecho penal. Desde la segunda mitad del siglo XX para la criminología queda claro que el poder punitivo criminaliza a unas pocas personas y las usa para proyectarse con un neutralizador de maldad social. De esta manera se presenta como el poder racional que encierra la irracionalidad en prisiones y manicomios. Es así como nos explica en el capítulo 21 y 22 que utilizan chivos expiatorios y a pesar de que ellos no existan, siempre se inventarían para generar la actividad que aquí se explica. Los juristas suelen disculparse argumentando que nada pueden hacer frente al poder, ya que es mejor refugiarse en lo pragmático. Lo que en síntesis en estos capítulos que hemos venido observando, que son el 21, el 22, el 23 y el 24, que ya es una compilación de los anteriores expuestos, se cree que la contribución que puede hacer la criminología para la prevención de las masacres, en el caso de Colombia, genocidios y todo lo que tiene que ver con ellos, como la apología del genocidio y demás, eh, consiste en analizar de manera crítica los textos sospechados de ocultar técnicas de neutralización, estudiar los efectos de la habilitación irresponsable del poder punitivo y advertir sobre sus riesgos a los juristas y a los políticos, investigar la realidad violenta con las técnicas propias de la investigación social del campo, neutralizar con datos reales a la criminología mediática y adquirir práctica comunicacional mediática para desnudar públicamente su causalidad. Otra cosa que la criminología también debe hacer es analizar todas las conflictividades violentas, ya que en cada una de ellas se puede ver plasmada la venganza y el deseo de venganza en una persona, lo cual en cualquier momento, en cualquier circunstancia, por cualquier pequeña cosa, puede agrandarse y puede convertirse en una masacre en el momento en que menos lo esperemos. Además de teórica, esta también es una tarea práctica y militante, ya que no se puede crear solo en el papel y en lo moldeable, sino que debe llevarse a la práctica y que todos los asociados, bien sean que tengan poder o sean simplemente personas del común, tienen que saber sobre esto, tienen que saber practicar, ya que esto nos involucra a todos. Todos deben estar comprometidos en el funcionamiento del sistema penal. Si no se logra convencerlos, al menos se les provocará la mala conciencia, plena conciencia de ilicitud y atrocidad siempre es un factor preventivo porque los cadáveres vuelven y porque en general la masacre no es un buen negocio para el grupo de poder que lo decidió. Ya para terminar, se nos explica que actualmente estamos atravesando por una nueva etapa que Zaffaroni explicó como la criminología cautelar. Se le dice así ya que proporciona la información necesaria y alerta sobre el riesgo de desborde del poder punitivo y susceptible de derivar en una masacre. Todo esto en ocasión contemporánea, ya que tiene que moverse con respecto a la tecnología, con respecto a los avances de las personas, de la sociedad y demás. Como conclusión, podemos decir que la misión del criminólogo cautelar no puede ser nada simpática porque no es simplemente teórica, sino tiene que ser práctica. Siempre es tétrico andar en morgue estudiando personas muertas, como nos explicaba el autor, levantando sábanas y mostrando cadáveres producidas por el poder punitivo. Pero es mucho peor negar su existencia y hacer caso omiso y no intentar buscar una solución como la cual se nos ha explicado, que más que teórica tiene que ser práctica. Eh, con respecto a mi opinión de cómo puede solucionarse eso, es como explica el autor, yendo más que a la teoría, a la práctica, ya que teóricamente se pueden crear mundos fantasiosos, se puede crear una utopía, pero nunca va a existir. Tiene que llevarse a la práctica y cada una de las personas, cada uno de los asociados tenemos que dar una parte de nosotros y no esperar a que los demás lo hagan, no esperar a que los demás hagan algo bueno y yo criticar porque no los hacen si yo no estoy haciendo nada al respecto. Y con respecto a cómo se relaciona con la actualidad nacional, eh, lo relaciono más por el tema de la analogía del genocidio, ya que muchas personas incentivan el odio, la sed de venganza a grupos minoritarios o a personas simplemente con características diferentes o con cosas que no les parecen de manera virtual, utilizando los medios tecnológicos o panfletos o simplemente con comentarios y como nos explicaba el autor, existen muchas maneras de masacre y estas maneras que vengo explicando, que expliqué que se pueden dar acá en Colombia, si no se estudian a profundidad y si no se toma acción sobre ellas, pueden desembocar en algo terrible.